Vamos a ver ahora con una serie de ejemplos cómo obtenemos el gradiente de una función. Bueno, como veis, aquí el problema lo que nos pide es que calculemos el gradiente de esas dos funciones. Por un lado tenemos la primera de las funciones, que depende de tres variables, x y z, donde nos dice que la función que depende de x y z es igual a x por logaritmo neperiano de y más z al cubo por x al cuadrado menos y partido por z. Y después que calculemos también el gradiente de la segunda función, f de xy igual a x por el coseno de 3xy más y al cuadrado. Bueno, el gradiente de una función, como sabemos, es el vector que agrupa sus derivadas parciales y lo que tenemos que hacer, por tanto, pues son las derivadas parciales de estas funciones. Empezamos con la primera de ellas, con la función que depende de x, y y z. Para calcular el gradiente de esta función, pues tendremos que hallar las derivadas parciales de la función respecto de x, respecto de y respecto de z. Vamos allá. Comenzamos calculando la derivada parcial de esa función respecto de x, pues para hacer la derivada parcial respecto de una de las variables, el resto de las variables se comportan como constantes. Tenemos aquí el primer sumando, sería x por logaritmo neperiano de y, la y se comporta como una constante, por tanto es como si tuviéramos x multiplicado por logaritmo neperiano de una constante, x por una constante, que la derivada de eso será la constante. Por tanto, la derivada de eso respecto de la x es logaritmo neperiano de y, seguimos al segundo sumando, z al cubo por x al cuadrado, la z al cubo es como si fuera una constante multiplicando al x al cuadrado, la derivada de esto por tanto será la derivada de x al cuadrado, el exponente pasa multiplicando 2 por z al cubo, que es la constante que se queda igual, por x elevado al exponente menos 1, 2 menos 1, 1, que lo dejamos igual, menos y partido por z. Bueno, y partido por z no contiene la x, por tanto es una constante, su derivada parcial sería 0. Vamos con la derivada parcial de la función respecto de la y. Respecto de la y empezamos por aquí, x logaritmo neperiano de y, el primer sumando, la x es una constante, se queda como está porque está multiplicando la variable que sería el logaritmo neperiano de y sería x por la derivada del logaritmo neperiano de y. La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por la variable, 1 partido por y. Más, pasamos al segundo sumando, z al cubo por x al cuadrado, la derivada respecto de y es 0, porque al no haber ninguna y ahí, no hay ninguna variable, es una constante, es 0. Y después menos y partido por z, que su derivada sería, la derivada de menos y partido por z sería menos 1 partido por z. Por tanto, bueno, pues esta derivada parcial será x partido por y menos 1 partido por z. La última de las derivadas parciales que nos falta por calcular para esta función de tres variables independientes, pues la derivada de la función respecto de z. El primer sumando x por logaritmo neperiano de y no incluye la z, por tanto su derivada es 0. El segundo sumando z al cubo más x al cuadrado, bueno, pues la derivada de esto será el exponente de la z, que es 3, por la z elevada al exponente menos 1, 3 menos 1, 2, multiplicado por la x al cuadrado, que es como si fuera una constante, se comporta como una constante, menos y partido por z. Menos y partido por z, la derivada de este cociente de 1 partido por x sería menos 1 partido por x al cuadrado, pues será menos la y, que es una constante, se comporta como tal, se queda tal y como está, menos y partido por z al cuadrado. Bueno, y esto pues lo podemos simplificar, tendríamos 3z al cuadrado por x al cuadrado, menos por menos más y partido por z al cuadrado. Por tanto, si estas son las derivadas parciales, el gradiente de la función va a ser el vector que recoja las tres derivadas parciales. La primera de ellas es logaritmo neperiano de y más 2z al cubo por x. La segunda será x entre y más por menos menos 1 partido por z, y la tercera será esta expresión de aquí, 3z al cuadrado por x al cuadrado, menos por menos más y partido de z al cuadrado. Bueno, y este es el gradiente de la función. Esto es el gradiente de la función, que lo podríamos evaluar en un punto determinado. Pues para evaluarlo en el punto 2, 2, 2, pues tendríamos que sustituir la x por 2, la y por 2 y la z por 2. Vamos a calcular ahora el gradiente de la segunda de las funciones que teníamos. El gradiente de esta función. Bueno, pues otra vez tenemos que repetir el mismo proceso, tenemos que hallar sus derivadas parciales. Como la función depende de x y de y, empezamos calculando la derivada parcial de la función respecto de x, la y se comporta como una constante, tenemos x por coseno de 3xy más y al cuadrado, pues tenemos ahí un producto de dos componentes que dependen de la x. Primero esta x de aquí y después el coseno, que también depende de la x. ¿Cómo hacemos la derivada de un producto? Pues será la derivada del primer elemento del producto por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo.
Vamos a hacerlo. La derivada del primer elemento, que sería la x, sería 1 por el segundo elemento sin derivar, pues entonces nos queda 1 por coseno de 3xy más y al cuadrado, más el primero sin derivar, que es esta x de aquí, por la derivada del coseno de 3xy más y al cuadrado. Como lo que tenemos es el coseno de una función, aquí podemos aplicar la regla de la cadena. La derivada de esta expresión respecto de la x, pues será la derivada del coseno multiplicado, la derivada del coseno de la función que queda dentro, multiplicado por la derivada de la expresión que tenemos dentro. Es decir, la derivada de coseno de 3xy más y al cuadrado será la derivada del coseno, que es el menos seno de exactamente lo mismo, de 3xy más y al cuadrado. Y ahora esto lo tendremos que multiplicar por la derivada de la expresión de dentro, la derivada de 3xy más y al cuadrado, que la derivada de esto será 3xy más y al cuadrado, respecto de x será 3 por y, más la derivada de y al cuadrado, que es 0, porque no contiene la x. Bueno, y esta sería la derivada parcial respecto de x. Vamos a calcular ahora la derivada parcial respecto de la y. La derivada parcial de esa función respecto de la y será la x ahora se comporta como una constante y se queda multiplicando lo que viene detrás, x por la derivada de esa expresión de coseno de 3xy más y al cuadrado. De nuevo, lo que tendremos que hacer será aplicar la regla de la cadena. La derivada del coseno es el menos seno, entonces tendremos menos seno de la expresión que nos queda dentro, menos seno de 3xy más y al cuadrado, multiplicado por la derivada de la expresión que tenemos dentro. Vamos a ello. La derivada de coseno de 3xy más y al cuadrado será el menos seno de la misma expresión que tenemos ahí, 3xy más y al cuadrado, multiplicando por la derivada de la expresión de dentro, de 3xy más y al cuadrado, que la derivada de esa expresión será 3x, la derivada de 3xy respecto de la y es 3x, la derivada de y al cuadrado será 2y. Bueno, y estas son las dos funciones que tenemos. Ya podemos poner el gradiente de esta función. Si f de xy es igual a x coseno de 3xy más y al cuadrado, tendremos que el gradiente de esa función, pues será el vector columna, cuya primera componente es la derivada respecto de x, recordamos que es esta de aquí, coseno de 3xy más y al cuadrado, coseno de 3xy más y al cuadrado, coseno de esto, más x que multiplica a menos el seno de 3xy más y al cuadrado, de 3xy más y al cuadrado, que multiplica a 3y. Podríamos haber puesto este menos aquí para hacerlo un poquito más sencillo. Bueno, y la expresión de abajo, la derivada parcial respecto de la y, sería x por el menos el seno, vamos a poner el menos ya delante directamente, sería menos x que multiplica al seno de 3xy más y al cuadrado, 3xy por 3x más 2y, por 3x más 2y, y esto entre paréntesis. Y bueno, pues esto es el gradiente de la función. La primera componente, toda la expresión de arriba, la segunda componente, toda la expresión de abajo. Si queremos evaluarlo en un punto, pues en el punto 1, 0, pues sustituimos la x por 1, la y por 0 y sabremos cuánto es el gradiente de la función en ese punto. Lo que nos indica es cuánto es el valor de las derivadas parciales en cada uno de esos puntos.